El 6 de abril de 2026, a las 6:44 de la tarde hora del este, la cápsula Orion Integrity cruzó el ecuador gravitacional entre la Tierra y la Luna. En ese momento, la gravedad de la Luna tiraba de la nave con más fuerza que la gravedad de la Tierra por primera vez en el viaje. La tripulación llevaba 5 días en el espacio. Estaban a 406.000 kilómetros de casa. 4 horas después, mientras la nave completaba su flyby de la cara oculta de la Luna, Reed Wiseman hizo algo que no estaba en el plan de vuelo oficial. Algo que la NASA había aprobado semanas antes en silencio, sin comunicado de prensa, sin ceremonia. Nombró un cráter. No es un cráter famoso. No tiene características geológicas excepcionales. No ha aparecido en ningún mapa estelar que haya colgado alguna vez en la pared de ningún aula. Antes del 6 de abril de 2026, no tenía nombre. Era simplemente una depresión circular en la cara oculta de la Luna, en una región que ningún ser humano había visto nunca directamente con sus propios ojos. Ahora se llama Carroll, y esta es la historia de por qué. Reed Wiseman tiene 51 años. Es piloto de pruebas de la Marina de los Estados Unidos. Ha volado más de 50 tipos de aeronaves diferentes y ha acumulado más de 3.000 horas de vuelo de combate. En 2014 pasó más de 5 meses en la Estación Espacial Internacional. Es el tipo de persona que los programas espaciales buscan para las misiones más difíciles. Técnicamente excepcional, emocionalmente estable, capaz de tomar decisiones bajo presión en entornos donde un error puede costar todo. El 3 de abril de 2023 le dijeron que sería el comandante de Artemis II, la primera misión tripulada al espacio profundo desde Apolo 17. La primera vez en más de 50 años que seres humanos viajarían más allá de la órbita terrestre baja. Ese mismo día, o muy cerca de ese día, supo algo más que no anunció públicamente durante mucho tiempo. Su esposa, que se llamaba Carroll, había muerto 3 años antes, en 2020, de cáncer. No hubo mucho que encontrar sobre ella en los medios de comunicación antes de la misión. Carroll Wiseman no era una figura pública. Era la esposa de un astronauta, lo que en el mundo de la NASA significa una persona que pasa años apoyando una carrera que exige ausencias largas, entrenamientos intensivos y la posibilidad real de no ver volver a quien amas. Es un papel que requiere una fortaleza específica que rara vez se reconoce públicamente. Murió sin saber que su marido iría a la Luna, o quizás lo sabía. Quizás en alguna conversación de esas que solo tienen los matrimonios que llevan años juntos, Reed le había dicho que si alguna vez tenía la oportunidad, si el programa lo llamaba, si la misión llegaba, iría. Y ella lo sabía. El programa de nomenclatura de la NASA permite a las tripulaciones nombrar características geológicas menores en los cuerpos celestes que visitan. Es una tradición que viene de los días de Apolo. Neil Armstrong y Buzz Aldrin nombraron cráteres en la superficie lunar durante Apolo 11. Los geólogos que dirigían las misiones Apolo desde Tierra nombraban formaciones para orientar a los astronautas durante las caminatas espaciales. Con el tiempo, algunos de esos nombres informales se volvieron permanentes. Para Artemis II, la tripulación tenía permiso para nombrar características de la cara oculta de la Luna durante el flyby. No características mayores, que tienen nombres científicos establecidos y procesos de aprobación internacional complejos, sino pequeños cráteres, crestas, depresiones, detalles de la superficie que los científicos del programa lunar habían identificado en imágenes de satélite, pero que todavía esperaban nombres. Wiseman eligió uno.
Un cráter en la cara oculta que nadie había visto nunca con ojos humanos. Y lo llamó Carroll. No es un gesto sentimental vacío. Es algo más específico y más permanente que eso. El nombre Carroll aparecerá ahora en los mapas lunares que la NASA y otras agencias espaciales usan para planificar las misiones futuras. Cuando los geólogos de Artemis 4 o Artemis 5 estudien esa región de la cara oculta, el cráter Carroll estará en sus documentos de referencia. Cuando los científicos publiquen estudios sobre la geología lunar de esa zona, el cráter Carroll aparecerá en sus citas. Es un nombre que puede durar tanto como dure el interés humano por la Luna. Carroll Wiseman tendrá un cráter en la cara oculta de la Luna para siempre. El 6 de abril, durante las 7 horas que la tripulación pasó observando la superficie lunar en su aproximación más cercana, los astronautas vieron cosas que ningún ser humano había visto antes. La cuenca oriental, el mayor impacto conocido en la cara visible de la Luna, vista desde cerca. El cráter Hertzsprung, con sus 300 kilómetros de diámetro. Las montañas de la cara oculta, iluminadas con un ángulo de luz solar baja que las hacía aparecer como relieves tridimensionales perfectos. Y durante esas 7 horas, mientras Victor Glover fotografiaba el eclipse solar que duró 53 minutos, mientras Christina Koch registraba las primeras imágenes de ciertas regiones de la cara oculta tomadas por ojos humanos en tiempo real, mientras Jeremy Hansen miraba por la ventana el territorio lunar que ningún canadiense había visto nunca, Reed Wiseman identificó ese cráter sin nombre y completó el trámite que la NASA había aprobado semanas antes. Firmó el nombre. Carroll. Rick Hempfling, el director de vuelo de entrada de la misión, lo mencionó en la rueda de prensa del viernes 10 de abril como uno de sus momentos favoritos de toda la misión. No el amerizaje perfecto, no los 6 minutos de blackout de plasma, no el momento en que volvió la señal y Wiseman reportó 4 tripulantes en verde. El momento en que la tripulación nombró un cráter lunar en honor a alguien que no pudo estar allí. Es la respuesta de un hombre que lleva décadas trabajando en el programa espacial y que sabe que detrás de cada misión hay vidas completas que no aparecen en los comunicados de prensa. Hay algo en el acto de nombrar un cráter en la cara oculta de la Luna que merece ser pensado con calma. No desde la ingeniería ni desde la geopolítica, sino desde lo que significa para un ser humano dejar algo permanente en un lugar al que casi nadie puede llegar. Los seres humanos han estado nombrando lugares desde que existen como especie. Los primeros nombres que los homininos dieron a accidentes geográficos no eran designaciones científicas, eran formas de reclamar un territorio para la memoria colectiva. Este río se llama así porque aquí ocurrió algo. Esta montaña tiene este nombre porque alguien que amábamos murió cerca de ella. Esta formación la llamamos de esta manera porque queremos recordarla. El nombre sobrevive a las personas que lo pusieron. Los topónimos son, en cierto sentido, la forma más antigua de inmortalidad que los humanos han practicado. Carroll Wiseman murió en 2020. El mundo que conoció no incluyó la cara oculta de la Luna vista por ojos humanos. No incluyó Artemis 2. No incluyó el flyby del 6 de abril. Pero incluye ahora un cráter que lleva su nombre en una región que ningún ser humano había visto antes del día en que su marido lo nombró. Eso es algo que no tiene precedente en la historia de la exploración humana. No hay ningún cráter en la cara oculta de la Luna que haya sido nombrado antes por ningún ser humano porque ningún ser humano había visto la cara oculta hasta las misiones robóticas de las últimas décadas, y la nomenclatura científica de esas misiones sigue protocolos diferentes. Carroll es el primer nombre que un ser humano ha puesto a un cráter de la cara oculta de la Luna
mientras lo estaba viendo con sus propios ojos. El primero. El viernes 10 de abril, cuando la cápsula Integrity tocó el agua del Pacífico y Wiseman reportó 4 tripulantes en verde, el cráter Carroll ya tenía su nombre en los documentos de la NASA. La misión había concluido. El flyby había ocurrido. Las imágenes habían sido capturadas. Y en algún punto de la cara oculta de la Luna, en una región que permanece en oscuridad durante la mitad de cada mes lunar, hay una depresión circular que lleva el nombre de una mujer que murió de cáncer en 2020 sin saber que su marido iría a la Luna. Wiseman salió último de la cápsula esa noche. Es el protocolo del comandante. Cuando llegó a la cubierta del USS John P. Murtaugh, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, lo esperaba con un abrazo. No se sabe exactamente qué se dijeron. Las cámaras registraron el abrazo, pero no el audio de ese momento privado entre dos personas que habían trabajado juntas durante años para que esa noche fuera posible. Lo que sí se sabe es que Wiseman había dicho antes del lanzamiento, con la precisión de alguien que mide sus palabras, que había pensado en el amerizaje desde el 3 de abril de 2023, desde el día que le dijeron que sería el comandante, que todo lo que vino después, el entrenamiento, los simulacros, las noches estudiando los sistemas de la Orion, tenía ese momento como destino, y que en el camino, en la cara oculta de la Luna, dejó algo que no estaba en ningún plan de vuelo. Dentro de unas semanas, cuando los geólogos de la NASA empiecen a trabajar con los datos científicos recopilados durante el flyby, el cráter Carroll aparecerá en sus mapas. Será un punto de referencia en los documentos de planificación de misiones futuras. En algún momento, quizás en una misión de Artemis 4 o Artemis 5, alguien mirará ese mapa y verá ese nombre y no sabrá de inmediato de dónde viene. Y entonces a alguien se lo contará. Hay cosas que la ingeniería no puede hacer. Puede calcular ángulos de reentrada con un margen de error de menos del 0,4%. Puede diseñar escudos térmicos que sobrevivan temperaturas de 5000 grados Fahrenheit. Puede construir paracaídas de 35 metros que se disparan con cañones pirotécnicos y reducen la velocidad de una cápsula de 300 km por hora a 17 en cuestión de segundos, pero no puede hacer que el nombre de alguien que murió esté para siempre en la cara oculta de la Luna. Eso lo hizo Reid Wiseman. Y el cráter Carroll estará allí cuando la Luna ya no tenga ningún misterio para nosotros. Cuando sea un lugar que los seres humanos visiten con la misma normalidad con que hoy visitan lugares remotos de la Tierra. Cuando haya bases y telescopios y quizás incluso vida cotidiana en su superficie. El cráter Carroll seguirá siendo el primer cráter que un ser humano nombró mientras lo veía con sus propios ojos por primera vez. Eso no cambia. Pero hay algo más que merece ser contado. Algo sobre los nombres en la Luna en general y sobre lo que significa que Carroll sea diferente a todos los que vinieron antes. La cara visible de la Luna está llena de nombres. Tiene nombres desde el siglo XVII, cuando los primeros astrónomos con telescopio empezaron a cartografiar su superficie y decidieron que las grandes llanuras oscuras eran mares. Mare Tranquillitatis, el mar de la tranquilidad, donde Armstrong y Aldrin aterrizaron en 1969. Mare Imbrium, el mar de las lluvias, Mare Serenitatis, el mar de la serenidad, nombres que un astrónomo del siglo XVII eligió mirando por un telescopio primitivo desde la Tierra, sin saber que algún día habría personas caminando por esas llanuras. Los cráteres tienen nombres también. Tycho, en honor al astrónomo danés Tycho Brahe. Copérnico,
en honor al astrónomo polaco que propuso que la Tierra giraba alrededor del Sol. Aristarco, en honor al griego que lo propuso antes que nadie y que nadie escuchó. Cada gran cráter visible de la Luna lleva el nombre de alguien que contribuyó al conocimiento humano del cosmos desde la Tierra. Todos esos nombres los pusieron personas que nunca estuvieron allí, que miraban la Luna desde abajo y la nombraban desde la distancia, que imaginaban su superficie pero nunca la pisaron. Los nombres de la cara visible de la Luna son nombres dados por la imaginación. La cara oculta es diferente. La cara oculta de la Luna nunca fue vista por ningún ser humano hasta que las ondas espaciales empezaron a fotografiarla a partir de 1959. La Unión Soviética fue la primera en hacerlo, con la sonda Luna 3. Las primeras imágenes eran borrosas y de baja resolución, pero revelaron algo que los astrónomos no esperaban exactamente así. La cara oculta es muy diferente a la cara visible. Tiene muchos menos mares, esas llanuras oscuras de basalto solidificado que dan a la cara visible su aspecto característico. Tiene más cráteres y un terreno más accidentado. Es una cara más antigua y más cicatrizada. Los nombres que se pusieron a las formaciones de la cara oculta siguieron el mismo sistema que los de la cara visible. Astrónomos y científicos fallecidos, contribuciones al conocimiento. El cráter Hertzsprung lleva el nombre del astrónomo danés Einar Hertzsprung. El cráter Vavilov lleva el nombre del genetista soviético Nikolai Vavilov. El cráter Korolev lleva el nombre del ingeniero espacial soviético Sergei Korolev, el hombre que diseñó el Sputnik y que murió sin que el mundo occidental supiera su nombre porque era secreto de Estado. Todos esos nombres los pusieron comités científicos en tierra, mirando imágenes tomadas por sondas robóticas. Nadie que puso esos nombres había visto nunca la cara oculta de la Luna directamente. Carroll es diferente. Carroll es el primer nombre que existe en la cara oculta de la Luna que fue puesto por un ser humano que estaba allí, que miraba ese cráter con sus propios ojos a través de la ventana de la cápsula, que veía la luz solar golpear los bordes de esa depresión y proyectar sombras en su interior y decidía en ese momento, con la Luna a pocos miles de kilómetros, que ese lugar tendría ese nombre. No es un nombre científico dado por un comité desde la Tierra. Es un nombre humano dado por un ser humano presente. Hay una pregunta que es difícil de responder con precisión, pero que vale la pena hacer. ¿Qué habría pensado Carroll Wiseman de todo esto? No hay manera de saberlo con certeza. No hay declaraciones públicas suyas que hayan trascendido. No hay entrevistas, no hay cartas publicadas, no hay forma de acceder a lo que pensaba sobre la carrera de su marido, o sobre el espacio, o sobre la exploración. Lo que sí se puede decir es lo siguiente. Para llegar a donde llegó Reid Wiseman, para convertirse en comandante de Artemis II, para estar en esa cápsula en la cara oculta de la Luna el 6 de abril de 2026, hizo falta décadas de entrenamiento, décadas de sacrificios, décadas de noches estudiando sistemas que la mayoría de la gente nunca entenderá. Y detrás de cada una de esas décadas había una persona en casa, que esperaba, que apoyaba, que sostenía la vida cotidiana mientras el astronauta entrenaba para algo que podría o no llegar. Carroll Wiseman fue parte de Artemis II de maneras que no aparecen en ningún plan de vuelo. En las noches de entrenamiento que Reid pasó lejos de casa, en los años de preparación que precedieron a la asignación de la misión, en todo lo que hace posible que un ser humano llegue al punto de estar en condiciones de ser elegido para volar alrededor de la Luna. Y ahora su nombre está allí, en la cara oculta, en un lugar que nadie había visto antes, el cráter Carroll,
tiene algo que los grandes nombres de la cara visible de la Luna no tienen. No lleva el nombre de alguien que contribuyó al conocimiento científico de la humanidad. No lleva el nombre de alguien famoso. Lleva el nombre de alguien a quien alguien amaba. Eso lo hace diferente a todos los nombres que vinieron antes. En toda la historia de la nomenclatura lunar, con miles de cráteres nombrados en honor a científicos, astrónomos, matemáticos, filósofos y exploradores, no hay otro caso documentado de un cráter nombrado simplemente porque alguien quería que el nombre de quien amaba estuviera en la Luna. Carroll es ese cráter, y Reid Wiseman es el comandante que lo nombró mientras lo veía, a 406.000 kilómetros de la Tierra, en el punto más alejado que ningún ser humano había alcanzado desde 1970. La misión de Artemis II ha terminado. La cápsula está siendo inspeccionada en el USS John P. Murtha. La tripulación está reuniéndose con sus familias. El programa avanza hacia 2027 y 2028 y el polo sur lunar. Y en la cara oculta de la Luna, un cráter sin nombre tiene nombre ahora: Carroll. Pero hay una dimensión de esta historia que todavía no hemos tocado, y es quizás la más importante de todas. Cuando Reid Wiseman supo el 3 de abril de 2023 que sería el comandante de Artemis II, llevaba ya 3 años viviendo con la ausencia de Carroll. 3 años es suficiente tiempo para que el dolor de perder a alguien se instale en una forma diferente. Ya no es el dolor agudo de los primeros meses. Es algo más parecido a una presencia permanente. Una silla vacía que siempre está vacía. Una voz que ya no está cuando llegas a casa. Un nombre que aparece en los pensamientos en los momentos más inesperados. Los astronautas no son diferentes a los demás seres humanos en esto. Son extraordinariamente capaces en sus campos, pero llevan duelos como cualquier persona, y continúan entrenando, y continúan planificando misiones, y continúan siendo los profesionales excepcionales que el programa necesita, con ese peso en el interior. Wiseman continuó. 3 años después de perder a Carroll, estaba en Houston entrenando para volar alrededor de la Luna. Hay algo en ese hecho que merece ser reconocido. No como hazaña heroica, porque el duelo no es una hazaña, sino como lo que es. Una persona que siguió haciendo su trabajo mientras cargaba algo que no se puede dejar en la puerta del simulador. Los astronautas de las misiones Apolo también llevaron cosas personales a la Luna. Algunos llevaron fotos de sus familias. Otros llevaron objetos pequeños, insignificantes para cualquier otro, pero cargados de significado personal. Edgar Mitchell, que caminó en la Luna en Apolo 14, llevó consigo una semilla de secuoya que luego plantó en la Tierra y que todavía crece. Dave Scott, de Apolo 15, llevó una pluma y un martillo para demostrar en la superficie lunar la teoría de Galileo sobre la caída libre. Pero ninguno de ellos llevó el nombre de alguien que había perdido. Ninguno dejó en la Luna una marca tan específicamente personal como un nombre. El acto de Wiseman es diferente en su naturaleza. No llevó algo de la Tierra a la Luna. Tomó algo de la Luna, su capacidad de recibir nombres, y lo dedicó a alguien que ya no estaba. Es un gesto que invierte la dirección habitual de la exploración. Normalmente los exploradores llevan cosas al lugar que descubren. Wiseman tomó algo que el lugar podía dar y lo convirtió en un tributo. Hay algo sobre la cara oculta específicamente que hace que Carroll sea el nombre correcto para ese cráter. No cualquier cráter. Ese. La cara oculta de la Luna es el lugar más desconocido dentro del sistema Tierra-Luna. Es la región de la que los seres humanos han tenido menos información durante más tiempo. Hasta 1959,
nadie en la historia de la humanidad sabía qué había en la cara oculta de la Luna. Era literalmente el reverso desconocido del satélite más cercano a nosotros. Un misterio a 400.000 kilómetros. Hay algo apropiado en que el primer nombre verdaderamente humano de la cara oculta lleve el nombre de alguien que también se ha ido a un lugar al que todavía no podemos seguirla. Carroll Wiseman está en algún lugar que Reid no puede alcanzar todavía. Y el cráter Carroll está en un lugar al que casi ningún ser humano puede llegar. Dos ausencias que se encuentran en un nombre. No es una metáfora que Wiseman haya articulado públicamente en esos términos, pero es lo que existe. El nombre Carroll, en la cara oculta de la Luna, es un puente entre dos tipos de inaccesibilidad. La inaccesibilidad del espacio profundo y la inaccesibilidad de la muerte. Y ese puente tiene ahora un nombre en los mapas de la NASA. Cuando las misiones Artemis futuras lleguen al polo sur lunar, los geólogos y los astronautas tendrán mapas detallados de toda la Luna, incluyendo la cara oculta, incluyendo la región donde está el cráter Carroll. Esos mapas se actualizarán con los datos que Artemis II recopiló durante el flyby del 6 de abril. Las imágenes que Christina Koch tomó esa tarde, las observaciones científicas que la tripulación realizó durante 7 horas de trabajo continuo sobre la superficie lunar, mejorarán la resolución y el detalle de los mapas que los planificadores de misiones usarán para decidir a dónde ir y cómo llegar. Y en esos mapas, en la región de la cara oculta que los astronautas de Artemis II vieron por primera vez con ojos humanos, habrá un cráter con el nombre Carroll. Es posible que en el futuro, cuando las misiones lunares sean más frecuentes y el conocimiento de la superficie lunar sea más detallado, alguien proponga una misión a esa región. No al Polo Sur, sino a la cara oculta. A explorar el terreno más antiguo y más cicatrizado de la Luna. A estudiar lo que hay en esas depresiones que la luz solar del mediodía lunar nunca alcanza. Si esa misión ocurre, el cráter Carroll estará en el mapa de navegación. Los astronautas que vuelen sobre él sabrán su nombre, y quizás alguno de ellos sabrá también la historia de ese nombre. Hay tradiciones en la exploración espacial que se transmiten de generación en generación. El protocolo del comandante que sale último de la cápsula. El código de comunicaciones que anuncia el primer contacto después del blackout de plasma. Las canciones de despertar que el control de misión pone cada mañana para la tripulación. Son detalles que conectan cada misión con todas las que vinieron antes. El cráter Carroll puede convertirse en una de esas tradiciones. No un procedimiento, sino una historia. La historia de una misión que en su momento más técnico, sobrevolando la cara oculta de la Luna a 406.000 kilómetros de la Tierra, encontró tiempo para hacer algo completamente humano. Dejar un nombre. Reid Wiseman llegó a Houston el sábado 11 de abril en el mismo avión que el resto de la tripulación. Sus hijos lo esperaban en Ellington Field. El abrazo de un padre que vuelve de la Luna. La normalidad extraña de volver a casa después de haber estado en el lugar más alejado de casa al que ningún ser humano había llegado en 50 años. En las próximas semanas pasará por semanas de evaluaciones médicas, análisis de sangre, mediciones de densidad ósea, pruebas vestibulares, evaluaciones cardiovasculares. Los médicos del Johnson Space Center registrarán con precisión lo que 10 días en el espacio profundo hicieron a su cuerpo. Esos datos ayudarán a planificar la seguridad de la tripulación de Artemis IV, que pasará más tiempo en ese entorno. Y en algún momento, en una rueda de prensa o en una entrevista o en una conversación que quizás no sea pública,
Alguien le preguntará por el cráter Carroll. ¿Por qué eligió ese cráter? ¿Por qué ese nombre? ¿Qué sintió en ese momento? No sabemos lo que dirá, pero sabemos lo que hizo. Miró por la ventana de la cápsula Integrity a 406.000 kilómetros de la Tierra, vio un cráter en la cara oculta de la Luna que ningún ser humano había visto nunca, y lo llamó Carroll. Eso es lo que ocurrió el 6 de abril de 2026 en la cara oculta de la Luna. Y ese nombre no va a ningún sitio.